día si tu hermano es asesinado, y la única forma de obtener justicia es hacer un pacto con la muerte misma. Esta es la historia de un hombre que pidió venganza, y la obtuvo de una manera que jamás podrás comprender. La leyenda de El hombre que pidió venganza se ha ido tejiendo a lo largo de los años, tomando matices de misterio y de devoción hacia la Santa Muerte. Una figura que, aunque controvertida, tiene una gran cantidad de devotos que la veneran por diferentes razones, desde protección hasta justicia. La historia de Juan, el hombre que pidió venganza, ha trascendido en Guadalajara y otras regiones, convirtiéndose en un relato en el que muchos creen y otros tantos rechazan. Pero, como todas las leyendas, su poder radica en lo inexplicable y en la ambigüedad de lo sucedido. Juan, un hombre de mediana edad en ese entonces, era conocido en su comunidad como alguien de carácter tranquilo, trabajador y respetuoso. Su vida parecía ser común, hasta que la tragedia tocó su puerta. La ciudad de Guadalajara estaba sumida en la rutina diaria, pero en el corazón de la ciudad, en un barrio de calles estrechas y casas humildes, se gestaba una tragedia que cambiaría la vida de Juan para siempre. Juan, un hombre trabajador y de espíritu tranquilo, nunca imaginó que su vida daría un giro tan oscuro. Era conocido en su comunidad por ser un hombre sencillo, de pocos amigos y mucha dedicación. Su familia, aunque no era adinerada, vivía tranquila, hasta que un día, una noticia terrible rompió la paz. Su hermano, el más joven de la familia, fue asesinado por un grupo de delincuentes. El crimen fue brutal. Sin ningún motivo aparente, un grupo de hombres armados irrumpió en la casa de su hermano, un joven que aún estaba por comenzar a construir su vida. Lo golpearon sin piedad y lo mataron frente a su esposa e hijos. Los asesinos, conocidos en la ciudad por su crueldad y sus vínculos con bandas criminales poderosas, huyeron rápidamente, dejando detrás de sí solo muerte y dolor. La policía tardó días en investigar, pero nunca hubo pistas suficientes para capturar a los culpables. El caso parecía desmoronarse y la esperanza de justicia se desvanecía poco a poco. Juan, lleno de dolor y rabia, no encontraba consuelo en las palabras de quienes lo rodeaban. Nada podía devolverle a su hermano. Pero, en su desesperación, algo cambió en su interior. Un pensamiento oscuro, una voz susurrante, comenzó a ocupar su mente. ¿Y si la justicia no llega por el camino tradicional? ¿Y si hay algo más allá que puede hacer justicia por mí? La desesperación de Juan lo llevó a un punto límite. Los días transcurrían sin que se hiciera justicia, y la familia estaba sumida en la tristeza y el vacío. Fue entonces cuando alguien en su entorno, posiblemente un vecino o un conocido, le sugirió acercarse a la Santa Muerte. «Ella puede darte lo que buscas», le dijeron, y aunque al principio Juan dudó, el dolor lo empujó a hacer algo desesperado. No sabía si estaba buscando venganza o consuelo, pero la figura de la Santa Muerte parecía tener un poder que no entendía del todo, pero que estaba dispuesto a aceptar. En una noche oscura y lluviosa, Juan se dirigió a un pequeño templo de la Santa Muerte, un altar sencillo que había sido preparado por alguien más. Allí, de rodillas y con el corazón lleno de ira y tristeza, le prometió a la Santa Muerte que dedicaría su vida a ella si conseguía lo que tanto deseaba, que los asesinos de su hermano pagaran por su crimen. Juan no pidió que sufrieran, solo que fueran arrestados y entregados a la justicia. Lo único que le pidió a la Santa Muerte fue que se hiciera justicia, aunque fuera de la manera más misteriosa posible. Lo que sucedió a partir de esa noche fue inexplicable. 3 días después, los asesinos de su hermano fueron detenidos. Lo curioso fue que los criminales, conocidos por su capacidad de escapar de la ley, cayeron en manos de la policía sin que nadie supiera cómo se había logrado la captura. No hubo testigos que los delataran, no hubo pistas que los identificaran.
El único dato concreto fue que los criminales fueron arrestados bajo circunstancias extrañas, sin dejar huellas de cómo habían sido ubicados. La policía, desconcertada, no pudo entender cómo la investigación había dado con ellos de forma tan repentina. Para Juan, no había duda de que la Santa Muerte había escuchado su súplica. Aunque muchos en su comunidad no creyeron en su versión de los hechos, para él no había explicación lógica. La justicia había llegado gracias a la intervención de la figura que había invocado, y su promesa a la Santa Muerte debía cumplirse. Desde ese momento, el altar que Juan dedicó a la Santa Muerte comenzó a llenarse de ofrendas diarias, velas, flores, pan de muerto, frutas y cigarrillos. Todo lo que se le ofrecía a la Santa Muerte en señal de devoción y gratitud. Algunos decían que incluso se podía ver una presencia extraña en su casa, una especie de energía que lo rodeaba y que le daba una tranquilidad sin igual. Con el paso del tiempo, la leyenda de Juan se extendió. Los vecinos comenzaron a contar historias sobre cómo la Santa Muerte había intervenido en la vida de un hombre que, desesperado por la muerte de su hermano, había encontrado justicia de una manera misteriosa. Nadie podía explicar lo sucedido, y aquellos que querían saber más de la historia de Juan empezaron a acercarse a su altar, buscando respuestas o, al menos, una señal de que lo mismo podría sucederles a ellos. Sin embargo, Juan nunca dejó de ser una figura enigmática. Algunos lo veían como un hombre con una fe implacable, un devoto que había hecho un pacto con una de las figuras más controvertidas del panteón mexicano. Otros lo miraban con temor, pues sabían que la Santa Muerte no era una figura fácil de entender. Era para muchos una representación de la muerte misma, y pedir su favor significaba un compromiso profundo, a veces con consecuencias inciertas. La historia de el hombre que pidió venganza no terminó con la captura de los asesinos de su hermano. Con el paso de los años, Juan siguió siendo un fiel seguidor de la Santa Muerte. Su vida se llenó de ofrendas, oraciones y agradecimientos. Muchos aseguran que, incluso después de su muerte, su altar nunca dejó de recibir visitas de aquellos que, en busca de protección o justicia, confiaron en la fuerza de la Santa Muerte. En el imaginario colectivo de Guadalajara, esta historia se ha mantenido viva, alimentada por los relatos de quienes aseguran haber sido testigos de fenómenos extraños o eventos inexplicables relacionados con el culto a la Santa Muerte. Y así, la leyenda de Juan sigue siendo un recordatorio de que, a veces, la justicia llega de formas misteriosas y que la fe, aunque controversial, puede tener un poder insondable. Este relato, lleno de sombras y misterio, se ha convertido en una de las tantas historias que los devotos de la Santa Muerte cuentan para reforzar su creencia de que ella puede escuchar las peticiones más oscuras y responder de maneras que desafían la lógica. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Estás listo para hacer un pacto con la muerte?